Entonces, en esta primera charla vamos a hablar del cuidado directo virtual y fue pues el trabajo que hicimos en la fundación para entender qué estaba pasando y ver cómo nos preparábamos para hacerlo, mirando cómo usábamos las mejores prácticas establecidas por fuera del país y simultáneamente con estas mejores prácticas ir estableciendo nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque en realidad no había experiencia. La experiencia con esta enfermedad es relativamente poca, como lo veremos a lo largo de esta charla, y la hemos venido adquiriendo y hoy pensamos que podemos manejar estos pacientes con los mismos niveles de calidad de atención que pueden lograr en la mayor parte del mundo, con algunas limitaciones, como nos contarán más adelante, por la ausencia de algunos medicamentos que no están disponibles en Colombia para el manejo de la enfermedad que han demostrado servir en algunos casos específicos, y es pues, como la única deficiencia que podríamos nosotros decir que tenemos en este momento para el manejo total de la enfermedad, parecido a lo que hacen en países desarrollados, que son los que sí tienen los medicamentos de alta tecnología en este momento. No tengo ninguna declaración de conflicto de interés relacionado con el tema a tratar. La única es un interés de hace mucho tiempo en la prevención de la enfermedad transmitida por aerosoles en nuestros personal de atención en salud, y soy el líder desde el área de salud ocupacional de la Fundación Seguridad y Salud en el Trabajo de prevención de las enfermedades que son transmitidas por aerosoles, específicamente tuberculosis, que era la enfermedad que nosotros consideramos como que más debemos cuidar a nuestro personal, sobre todo pues, a pesar de ser un hospital general. Y mucho de lo que sabíamos de tuberculosis nos ayudó a manejar esta enfermedad desde un comienzo. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, pues tuvimos información predeclaración de la pandemia. Nuevamente nos preparamos para la atención de los pacientes. Sabíamos que había dificultades en mirar el diagnóstico y definitivamente aprendimos a evaluar la severidad, el seguimiento, el manejo de los síntomas y por último el control de la enfermedad y tratar de hacer un seguimiento a los pacientes. Todos leímos a finales de enero del año 2020 que algo extraño estaba pasando en China. En diciembre del 2019 aparecieron unos casos de neumonía de origen indeterminado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. El patógeno se identificó relativamente rápido. Era un beta coronavirus nuevo que no lo conocían, el cual terminó dándosele un nombre. La enfermedad que estaba produciendo este virus era muy parecida a algo que conocimos hará unos 12 años, que era el síndrome de dificultad respiratoria aguda severo, que era producido por coronavirus, el cual se pudo identificar que era un nuevo coronavirus, el coronavirus SARS-CoV-1. Este coronavirus se pudo hacer el seguimiento y definitivamente era un paso de una enfermedad que había pasado de murciélagos a un animal, en este caso las civetas, que son unos gatos. Las civetas, los chinos se las comían y las civetas lo transmitieron a unas personas. El caso de índice estuvo en Hong Kong, después esa persona viajó a Canadá y fue una enfermedad que afectó más o menos a el personal de salud, fue el que al final quedó más afectado. Esta enfermedad se pudo entender que tenía un periodo de incubación relativamente largo, entonces la persona se incubaba y no era transmisible casi no se transmitía cuando la persona era asintomática, la enfermedad se transmitía con personas sintomáticas, lo cual permitió en unos 9 meses controlar la enfermedad de una manera importante. Hubo una gran cantidad de inversión en investigación en ese momento que sirvió para lograr tener nosotros avanzados algunas cosas que tenían que ver con la manera como tipificábamos el virus, la manera como identificábamos hacíamos la secuenciación del virus, pero una cosa muy importante que sirvió de esto es que se identificó la manera muy claramente cómo el virus se ligaba
a los receptores de la enzima conversora de la angiotensina. Y al saber que se ligaba a este sitio, fue lo que permitió desde muy temprano empezar a pensar cómo se iba a desarrollar una vacuna para este virus. Parecería que la enfermedad iba despacio en el mundo, muchísimos casos en China a febrero del 2009, muy pocos casos reportados en el mundo, solo 450 casos a febrero febrero 9 del 2020, y en menos de un mes la mitad del mundo estaba en cuarentena y en aislamiento completo. El primer caso en Colombia fue diagnosticado el 6 de marzo, un mes después de que vimos estas estadísticas que parecía ir como lento. En estudios posteriores se pudo demostrar que el virus estaba ya circulando en Estados Unidos desde comienzos de enero y en nuestro país desde mediados de febrero. Lo que pasa es que el número total de personas asintomáticas es relativamente alto, entonces el virus va avanzando hasta que aparecen las personas con verdadera enfermedad. Y lo que vieron los chinos es lo mismo que hemos visto nosotros. Ellos hicieron, pues eso es la publicación del New England de febrero del 2020, y hago énfasis en esta porque fue lo que nos sirvió para prepararnos. Habían tenido en ese momento 7.700 pacientes hospitalizados en 552 hospitales a enero 29, y de esos pacientes, pues definitivamente pudieron encontrar los desenlaces y signos clínicos de 1.099 pacientes, que sirvió para las bases de saber qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer con estos pacientes. Se vio cómo la enfermedad se diseminaba muy rápidamente a diferentes provincias de China, y especialmente porque se diseminó mucho más porque estaban terminando unas fiestas, pues las fiestas de fin de año, que hizo que la enfermedad se diseminara muchísimo más. Se pudo ver que afectaba a los trabajadores de la salud en un 3.5%, el contacto con animales salvajes 1.9%, 483 pacientes, una 43% vivían en Wuhan, y por fuera de Wuhan había 72% de las personas habían estado en contacto con residentes de Wuhan, y 25.9% no visitaron, no tuvieron contacto. Entonces, ¿de qué estamos? Ante una enfermedad altamente contagiosa que parece que es necesario haber estado en contacto con una persona para que tuviera la enfermedad. Eso nos sirvió para determinar que definitivamente el aislamiento de casos y aislamiento de contactos es una de las maneras de mitigar la enfermedad. Y desde muy temprano empezamos a hacer protocolos para poder nosotros identificar casos y mitigar la enfermedad cuando llegase a aparecer. El tiempo de incubación mediano en días se encontró que era 4 días, y afectaba en esa época a una edad promedio de 47 años, entre 35 y 58 años. Muy poquitos eran niños, 0,9%, y 41% fueron mujeres. La fiebre era uno de los síntomas más importantes, pero la mitad de los pacientes han hecho fiebre al ingreso, pero casi todos los pacientes durante la hospitalización hicieron fiebre, tos 67.8%, náusea y vómito 5%, y diarrea 3.8% de los pacientes tenían estos síntomas. Y la enfermedad se manifestaba o se hacía clínicamente perceptible más en personas con comorbilidades, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, hasta el 23% de los pacientes. Al ingreso encontraron que la mayor parte de los casos eran no severos, y un número significativo, el 173 de estos tenían un COVID severo. Los severos tenían mayor edad que los no severos, en promedio eran 7 años mayores que los que tenían la enfermedad. Entonces esto nos empezó a decir, le da más la enfermedad a las personas de edad, la enfermedad se manifiesta más en aquellas personas que tienen comorbilidades, motivos por el cual se generaron, ustedes se acuerdan al comienzo de la pandemia, unas restricciones mayores para las personas con comorbilidades y las personas de edad, simplemente buscando protegerlos más. Las comorbilidades también eran más frecuentes en enfermedad severa, 38.7 versus 21%, y la historia de exposición fue muy similar al virus.
Si nos ponemos a mirar las publicaciones que han aparecido posteriormente en la enfermedad, lo que sucedió en Italia, lo que sucedió posteriormente en España, lo que sucedió en Estados Unidos, lo que sucedió en nuestro país, ha seguido el mismo trayecto de lo que pasó en China. Definitivamente es un virus que se comporta de la misma manera, sin importar el origen geográfico donde estamos y el, el momento en el que aparece. Sí hemos tenido algunas variaciones en el curso de la enfermedad cuando aparecen variantes. Vamos a hablar de eso más adelante en otras de las charlas, y tiene que ver con que una vez que empezamos a controlar la enfermedad y a evitar que la enfermedad aparezca, unos variantes predominantes buscan la manera de ser más transmisibles, como sucede con la variante Delta, como veremos en unas charlas que siguen a futuro. En el laboratorio se encontró que había linfopenia, que había trombocitopenia, leucopenia, la proteína C reactiva estaba elevada y había menos frecuente elevación de las pruebas de función hepática. No había pruebas al comienzo, no había la disponibilidad de pruebas para poder identificar el virus porque pues ni siquiera sabíamos que el virus existía. Hoy aún tenemos dificultades en poderle hacer pruebas a todas las personas. Entonces en China utilizaron con gran éxito las imágenes diagnósticas. Veíamos que los pacientes que tienen síntomas respiratorios, y nuestra experiencia nos dice que todo paciente sintomático respiratorio, si uno les hace una imagen, así no esté severo, vamos a encontrar anormalidades en la radiografía de tórax. Ellos encontraron que el 86.2% de los pacientes tenían anormalidades en el TAC, vidrios meridianos el 56%, infiltrados bilaterales en parches hasta el 51.8%. Sin alteración radiológica, muy poquitos pacientes con enfermedad no severa. Y solamente en 5 enfermedad severa no se encontró la alteración. Estos eran los infiltrados típicos que vemos, son infiltrados de virus merilado localizados en la escanografía del tórax, infiltrados subpleurales periféricos, que fue con lo que aprendimos nosotros a poder mirar esta enfermedad de una mejor manera. En las imágenes de un paciente con enfermedad severa, y en los desenlaces se completaron el seguimiento de 1.099 pacientes, 6.1% eran severos, 5% ingresaron en la UCI, 2.3% requirieron ventilación mecánica y 1.4% fallecieron. En la conferencia del doctor Salamanca miraremos cómo el manejo hospitalario de estos pacientes produjo en nuestra organización unos desenlaces un poco mejores. Los desenlaces fueron peores en los 173 con enfermedad severa, había un riesgo de complicación, y en general en todos los pacientes las complicaciones aparecieron hasta el 3.6% de los pacientes. No había tratamiento, entonces el 58% recibieron antibióticos, otros pensaron que el fludarabinil podía servir, oxígeno, ventilación mecánica. Hoy, como veremos en un momento, después de mucho tiempo, sabemos que es muy poquito lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista etiológico de controlar la enfermedad. Sí podemos hacer mucho para controlar las complicaciones de la enfermedad y lograr que nuestro paciente sobreviva a lo largo del tiempo. La ventilación mecánica fue más frecuente en enfermedad severa, tanto invasiva como no invasiva, usaron esteroides sistémicos, y más en enfermedad severa. Los que recibieron esteroides, 204, 33 de ellos, 16% fueron admitidos a la UCI, 17 con ventilación mecánica y 5 fallecieron, y en esa época llevaron a 5 pacientes a ECMO con enfermedad severa. El tiempo de hospitalización promedio fue 12 días, neumonía en el 91.1% de los pacientes, síndrome vital respiratoria aguda en 3.4, choque en 1.1, enfermedad severa, diagnóstico de neumonía 99.4 versus 89.5. Entonces, una enfermedad altamente contagiosa, con efectos catastróficos para la humanidad, más de 2.9 millones de muertes, y es la peor crisis de salud pública que hemos tenido de la pandemia de influenza en 1918 y todavía continúa. ¿Cómo nos preparamos nosotros para esto? Primero, teníamos que determinar cómo poder cuidar a la gente.
sabemos desde la experiencia de la pandemia de influenza y nos tocó, pues yo no había vivido ninguna pandemia, nos tocó vivir la pandemia de la fiebre porcina de hace unos 10 años, en la cual aprendimos o recuperamos conocimientos que teníamos del uso de aislamiento respiratorio mucho más claro para todos los pacientes. Entonces nosotros establecimos en la organización inicialmente que los pacientes los médicos que iban a estar expuestos a posibles pacientes con COVID usan la mascarilla N95, un overol, monogafas y gotas. En ese momento, estamos hablando de finales de febrero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud decía que no era necesario usar ni siquiera mascarilla. A nosotros nos pareció, como les dije, que deberíamos cuidarnos. Hoy, después de casi año y medio, un poquito más de año y medio luchando con esta pandemia, sabemos que no nos equivocamos y aún seguimos utilizando en nuestras zonas de aislamiento respiratorio el overol, la mascarilla, las monogafas y la protección contra gotas, y hemos logrado realmente, comparado con la población general, antes de la vacunación, que tener una incidencia de infección en el personal de atención de salud realmente baja comparada con lo que vimos en la literatura y lo que hemos sabido de otras instituciones. En esta institución se estableció mascarilla quirúrgica para todo el personal en marzo 7 y avanzamos a N95 para todo el personal en finales de mayo, viendo la manera como estaba empezando a subir el pico, y hoy mantenemos todavía N95 para todo el personal de la organización. Importantísimo proteger a las personas que nos van a cuidar. Que establecimos zonas de aislamiento respiratorio muy claramente demarcadas en urgencias, hospitalización y cuidado intensivo, y además tener la posibilidad de expandir o disminuir estas zonas dependiendo de utilización. En el tercer pico que acabamos de pasar, llegamos a tener zonas de aislamiento, casi el 70% de este hospital era una zona de aislamiento respiratorio. Hoy, gracias a Dios, con el nadir que estamos del pico anterior, el número total de pacientes hospitalizados con COVID-19 disminuyó de una manera muy significativa. Entonces tenemos unas mínimas áreas de aislamiento respiratorio, las cuales estamos listos para ampliar de ser necesario. Simultáneamente, entendimos, por lo que la experiencia que estaban teniendo en Italia y en China, que había que tener elementos de atención domiciliaria. Entonces nosotros ya teníamos atención domiciliaria, pero lo que hicimos fue aplicar y buscar elementos de protección personal para atención domiciliaria, un transporte seguro para las personas, y así establecimos nosotros una red de diagnóstico a domicilio. Pensábamos que definitivamente las pruebas era fundamental. Ustedes saben que al comienzo el único sitio autorizado para hacer pruebas por el país eran los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, pero nosotros logramos que nuestro laboratorio clínico fuera el primer laboratorio autorizado en el país para realizar pruebas clínicas para detectar SARS-CoV-2, lo cual nos permitió tener en casa el diagnóstico. Pasamos de una latencia de 7 días para poder hacer el diagnóstico a hacerlo en un tiempo cercano a 24 o 48 horas. Protocolos para diagnóstico biológico y serológico, y la doctora Juliana Quintero hacia el final de la mañana nos va a hablar de cómo evolucionaron las pruebas y cómo hicimos esto. En imágenes diagnósticas, trabajando con radiología de tórax y neumología, hicimos protocolos para identificar sospechosos y los teníamos listos para cuando apareciera el primer caso. Establecimos rápidamente canales virtuales de información. Las personas se sintieron muy temerosas de venir a los hospitales y tenemos que garantizar que tuvieran acceso a atención. Establecimos una línea de atención telefónica, establecimos teleconsulta para sintomáticos respiratorios, seguimiento telefónico de síntomas y monitoreo en casa. De hecho, con el Ministerio de Salud firmamos un video que todavía está en la página Facebook del Ministerio, un video sobre el uso del pulsoxímetro que llegó a tener casi 3.4 millones de personas que lo vieron, indicando cómo podía funcionar un pulsoxímetro y hacer el seguimiento uno mismo de su monitoreo de los síntomas. Áreas exclusivas para el manejo de pacientes en urgencias, diagnóstico inicial, sabiendo que tenemos aislamiento, oxígeno y definir el destino. En el domicilio, control por teleconsulta y seguimiento presencial hasta terminar el aislamiento. Y definitivamente para hospitalización, como
no sabíamos mucho de la enfermedad, establecimos unos protocolos donde medicina interna general, con el liderazgo de neumología y el soporte de infectología, hacía el manejo de los pacientes hospitalizados. Establecimos una revista COVID de la cual nos hablará el doctor Omar Salamanca en un rato, en la cual mirábamos caso por caso para ir conociendo la enfermedad y darle los mejores atención a cada paciente de manera multidisciplinaria hasta establecer los protocolos de atención. Y obviamente en cuidado intensivo, los protocolos de reanimación en urgencias y traslados a las medidas de cuidado intensivo, nuevamente haciendo énfasis en la seguridad del paciente y la protección del personal. Utilizamos múltiples opciones terapéuticas iniciales, de la cual nos hablará posteriormente el doctor Prada y el doctor Guevara, y definitivamente nos quedamos en que el protocolo recovery de esteroides, oxigenación y manejo de comorbilidades es nuestro protocolo actual de atención de los pacientes. Como les dije al comienzo, en el final del país, de otros agentes terapéuticos que han demostrado ser de alguna utilidad en el manejo. No hay ningún medicamento que haya demostrado ser el más efectivo. Sí hay algunos medicamentos que disminuyen la mortalidad y estamos pues trabajando de manera activa para atenderlos. En el proceso de alta, nuestros promedios de estancia son muy parecidos a los mismos que tuvieron en China, que buscábamos estabilidad del compromiso respiratorio, estabilidad de las comorbilidades, y básicamente había 3 manejos: completar el ciclo de esteroides, oxígeno suplementario, rehabilitación pulmonar y terapias. Y definitivamente establecer controles. Establecimos rápidamente controles virtuales por neumología a los 4 días, y cuando terminaba el aislamiento, mantuvimos abierta nuestra consulta externa para hacer controles presenciales, oxigenación y mirar la funcionalidad. Hemos utilizado la caminata de 6 minutos como uno de los principales indicadores para ver la funcionalidad del paciente, y Laura Guinaga nos habló de la rehabilitación en nuestros pacientes. Y por último tendremos controles presenciales a los 30 días, donde establecemos la oxigenación, la funcionalidad, la caminata a 6 minutos y el seguimiento por imágenes para mirar que haya desaparecido y que no aparezcan complicaciones como neumonía en organización secundaria a esto, o embolía crónica, como nos podrá hablar la doctora, embolía pulmonar, como nos hablará la doctora Montenegro en unos minutos. Seguimiento ecocardiográfico para aquellos pacientes que podían desarrollar hipertensión pulmonar, que lo hemos visto. La alta estabilidad del compromiso respiratorio, estabilidad de las comorbilidades, oxígeno suplementario y establecer los controles para el paciente. Hoy tenemos establecido un protocolo muy claro desde la atención de urgencias, la atención en hospitalización, en cuidado intensivo, seguimientos posteriores por neumología y las subespecialidades que sean necesarios para la atención de no es nada más que una neumonía viral que desafortunadamente ha afectado a muchas personas. ¿Cuál es el futuro? Es una endemia, tenemos que estar preparados para hacernos. Inmunidad de rebaño parece que no vamos a tener, pero definitivamente una de las grandes enseñanzas de esta pandemia en el siglo XXI para infraestructura hospitalaria en un país como Colombia es que todo desarrollo que hagamos de infraestructura hospitalaria tendrá que tener áreas claras de aislamiento respiratorio, con el manejo del aire, con aireaciones con presión negativa, suficientes para proteger al personal y proteger a los otros pacientes que están hospitalizados. Tenemos todavía que determinar cuáles son los elementos de protección personal ideales para la transmisión de la enfermedad, y solo el tiempo nos dirá cuál va a ser. En N1H1 nos demoramos 3 años en saber que no necesitamos mascarilla N95, sino mascarilla convencional, porque esa enfermedad se transmite por gotas. En esta enfermedad que sabemos que transmite por aerosoles, de pronto la N95 está para quedarse. Y definitivamente el futuro real está en el tratamiento y los recursos que se están invirtiendo en el manejo e identificación de medicamentos antivirales que precozmente puedan prevenir el desarrollo de la enfermedad, y obviamente pues el desarrollo de vacunas que va a evitar que la enfermedad siga. En esto he hecho pues una revisión de lo que supimos de la enfermedad rápidamente y cómo con lo que se supo de la enfermedad, a pesar de que todavía hay dudas de que se haya transmitido toda la información que tenía China en su momento, con la poca información que tuvimos nos pudimos preparar, sobre todo en nuestro país tuvimos más tiempo para prepararnos, otros no tuvieron tanto tiempo para prepararse, tuvieron condiciones catastróficas, pero hoy sabemos que tenemos que estar en todo momento preparados para la nueva pandemia que llegue y rápidamente responder con la mayor cantidad de elementos de protección personal para el personal del momento inicial,
y cuando tengamos información disminuirlos e ir mirando cómo podemos nosotros manejar la enfermedad. Somos expertos sosteniendo un paciente en cuidado intensivo y en realidad mucho de lo que hemos hecho es simplemente seguir la evolución de la enfermedad, la cicatrización y esperar que el paciente se recupere. Muchísimas gracias.